raza. Existe una filosofía, una idea, una doctrina perteneciente a la suprema divinidad dentro del ser que no puede ser drásticamente diferente de lo que son los seres humanos. A nivel fundamental sigue habiendo una unidad subyacente en toda esta experiencia, aunque la percepción superficial de cada ser humano difiera de lo que los demás en su contexto de comprensión o de la realidad o de lo divino. Incluso los lenguajes construidos por los seres humanos para comunicarse entre ellos mismos no tienen mucho en común. No es de extrañar que la raza humana no haya mostrado consistencia en la comprensión de cada religión. Quizás la misma génesis de todo conflicto resida en la diversidad de las lenguas. La ciencia moderna, en cuanto a su historia moderna se refiere, se puede acreditar con la realización de algún tipo de unisonio con respecto a la comprensión de este universo. Sin embargo, esta comprensión científica por sí sola no ha sido lo suficiente adecuada para garantizar la paz y la armonía en el planeta Tierra. La raza humana sigue siendo incapaz de generar la armonía necesaria para comprender la fluctuabilidad en el hombre. Entre las religiones, el mundo, las filosofías como siempre. La fusión entre las religiones y el mundo no pueden ser la condición previa necesaria para la paz y la felicidad duraderas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Podría garantizar la manifestación directa de la suprema divinidad en la tierra, la promulgación directa de la paz y la armonía en la tierra? La divinidad no se ha manifestado una y otra vez en varias partes del planeta en formas o en diversas encarnaciones tales como Rama, Krishna, Buda, Jesús y Alá. ¿Qué sucedió con el resultado de estas encarnaciones? ¿Ha sido la raza humana más feliz de lo que había sido en el pasado, a pesar de la diferencia directa en las encarnaciones divinas? La respuesta, de hecho, se ha vuelto más infeliz. La suprema divinidad ha sido dividida en diferentes nombres y en formas por los seres humanos, en nombre de diversas religiones. Es importante recordar que el espíritu infinito consagrado en el cuerpo humano y en el espíritu que penetra en el cosmos es el mismo. La divinidad no puede ser derribada. Las diversas religiones que existen en el mundo hoy constituyen caminos diferentes que conducen al mismo pico de la montaña. Es la suprema divinidad. Por lo tanto, se puede decir que un sistema religioso en particular es supremo y es el único camino verdadero hacia lo alto. O puede decirse que todos los sistemas religiosos son caminos diferentes que conducen al mismo destino. Se puede argumentar que no solo ambos puntos de vista pueden decirse que son los mismos, porque son caminos diferentes. Tampoco hay diferencia en ambos puntos de vista, ya que ellos significan lo mismo. Aquí los lectores podrían preguntarse, ¿cómo alguien que practica un determinado sistema religioso puede afirmar que su camino es el correcto o el verdadero? Esto se puede responder usando la siguiente analogía. Para el escalador de una montaña, lo que importa es llegar a la cima, puesto que el objetivo final es llegar a la cumbre de la montaña. Los medios empleados o el camino elegido para llegar a ella resultan ser el camino correcto, debido al hecho de que ha llegado correctamente a la persona a la cima de la montaña. Por lo tanto, la persona tiene todo el derecho de reclamar que su camino es el mejor o es el único camino verdadero. No hay nada de malo con esta afirmación. La misma lógica se aplica a todos los temas de las demás personas que llegan a la cima de la montaña a través de los diferentes caminos. Todo el mundo que está de pie en la cima de la montaña puede afirmar que su camino respectivo es el correcto. Es realmente una gran verdad proclamada por una persona de pie a una altura tan elevada. Nadie ni siquiera es lo suficientemente competente para cuestionar este tema. Sin embargo, no es lo mismo cuando la gente comienza a decir que sus caminos respectivos son los mejores, sin haber alcanzado el estado de la autorrealización.
no puede hacer una afirmación al intentar escalar la montaña, ya que no tienen conocimiento directo sobre lo que hay en la cumbre. Todo su conocimiento proviene de las escrituras, se basa en lo que ha sido transmitido por los sistemas religiosos, proclamado por aquellos que hablan o habían escalado la montaña antes. Ninguna persona en este mundo puede afirmar que ellos pertenecen a un sistema religioso particular, solo porque en ella no pueden ponerse de acuerdo a lo que se está practicando. De esta manera cualquiera puede ponerse una vestimenta de un nuevo sistema religioso, simplemente sometiéndose a los rituales terrenales o los externos requeridos para la conversión religiosa. Del mismo modo, ninguna persona puede reclamar verdaderamente pertenecer a una religión en particular, o en virtud haber nacido de sus padres, quienes practicaban este sistema religioso. Si una pareja perteneciente a diferentes sistemas religiosos se casara, ¿cómo decidirían tener a sus hijos o qué van a imponer a sus hijos? ¿No tienen los niños un derecho original independiente de pertenecer a un sistema religioso particular de su elección? Por lo tanto, el sello religioso no puede ser puesto en virtud del nacimiento de una persona o de la práctica religiosa. No estoy tratando de decir que uno no debe casarse con alguien que tenga un sistema religioso diferente o que uno debe convertirse a otro sistema religioso. Todo lo que quiero decir es que una persona realmente puede hacer su reclamo a un sistema religioso solo después de haber logrado la realización a través de un camino elegido. Es importante centrarse en el objetivo terminal y no luchar por la supremacía de los medios empleados. Permítanme asegurarle al lector la futilidad de la lucha en nombre de la religión, que se realiza mucho antes de completar la primera vuelta hacia el objetivo de la autorrealización. La división de la divinidad en nombre de varias religiones parece ser un acto consciente de la misma divinidad o de otra diferente. Quizás la divinidad se ha manifestado en diferentes religiones en la tierra, de vez en cuando para atender a diferentes grupos de la raza humana, basada en condiciones sociales diferentes, o que de nuevo fueron creadas por la suprema divinidad. Sin embargo, las personas pertenecientes a cada religión han intentado probar la suprema felicidad en las demás. Es por esto que vemos tantos conflictos de la religión. Quizás algunos sectores de la raza humana podrían afirmar que son una porción más infeliz y por lo tanto no hay necesidad de ideas frescas con respecto a lo que se refiere a la divinidad. De hecho, son bendecidos si hay un elemento en verdad o en su afirmación. En los tiempos modernos, o el Todopoderoso o la Suprema Divinidad están siendo comercializados en todas partes del mundo. No importa si hay algo de verdad o si hay algo de Suprema Divinidad en estas afirmaciones, puesto que la misma creación es ilusoria en torno a la naturaleza. La divinidad misma se está extendiendo en el mismo tono. Una gran cantidad de degeneración ha tenido lugar a partir de las grandes tradiciones del yoga. ¿Cuál es la solución? La solución está dentro de la mente humana. Es la manifestación de la divinidad dentro del ser. Usted puede llamar la autorrealización o la experiencia directa de la divinidad, o la salvación, o la gracia, o cualquier otra cosa. Sin embargo, es estrictamente un negocio privado. Al igual que una lámpara que puede iluminar 1.000.000 de lámparas sin perder su brillo original, una persona podría encender una chispa en millones de mentes. Pero para que una persona logre la salvación final, la divinidad necesita ser manifestada dentro del solo ser. El mecanismo de la divinidad del yo se llama yoga. Una vez más, la divinidad se manifiesta dentro de un ser humano, la fusión del Todopoderoso, o la divinidad es afectada simultáneamente. La autorrealización en una persona que en él o en ella no están separadas de la divinidad resulta en estado terminal. Además, todos los textos del yoga se centran en que la persona alcance la paz, la felicidad duradera a través de la autorrealización, ya que ésta revela su verdadera naturaleza, que es la divinidad. Solo un ser humano iluminado por sí mismo puede lograr ayudar a cualquier humanidad.
Si la persona ha logrado entender o encender una mente o 1.000.000 de mentes, la paz duradera y la felicidad en cualquier medio solo pueden ser transmitidas a la raza humana a través de un ser iluminado por sí mismo. Tal vez una persona puede ser un santo, un sabio, un gurú, un venerable maestro o por cualquier otro nombre que uno desee. No es el nombre lo que importa, sino el hecho de que la persona necesita ser un ser autoiluminado. El primer y fundamental paso hacia la autorrealización para cualquier ser humano es el encendido de la chispa dentro de ellos por un ser venerable, que se autoilumine, una persona que está en las tinieblas, que no puede conducir hacia otros que estén en tinieblas. Después de la insignación inicial de la chispa en una persona, la persona en cuestión está obligada a manifestar la divinidad dentro del ser, sola, sin ninguna ayuda externa adicional, puesto que la divinidad está consagrada dentro del ser de cada ser humano. No hay necesidad ninguna de ninguna ayuda externa, es solo la insignación inicial que se requiere. Y por supuesto, la supervisión directa hacia un punto que hasta el bebé aprende a caminar sin un carrito de ruedas. Posteriormente elaboraré una idea, carrito de ruedas para bebés en capítulos posteriores. El cosmos que incluye a los seres humanos es la manifestación más grosera de la energía primordial de Dios. Se puede decir que lo divino y se manifiesta como en el cosmos o este universo es visible y más allá de lo que se penetra. En cuanto a los seres humanos se refiere, la misma divinidad está consagrada dentro del ser y se manifiesta en forma de otro cuerpo o de otro ser humano. Como resultado hay dos creaciones paralelas, uno es a nivel colectivo de la humanidad y el otro es a nivel individual. Posteriormente me extenderé sobre este tema. Es solo divino o la suprema energía cósmica que existe y nada más. Por lo tanto, el enfoque principal de este libro será el concepto de entrega sobre la suprema divinidad o la manifestación de la divinidad dentro del ser. Esta es y son la misma cosa. La suprema divinidad es esta misma energía y esta energía es Dios. La suprema energía se manifiesta como en el cosmos, visible y más allá, como la conciencia colectiva de la humanidad. Sin embargo, esta energía, después de la creación de la raza humana o después de que el divino se ha manifestado en otra forma humana, ha permanecido inactiva y se encuentra en algún lugar profundo dentro del vasto o del infinito cosmos. Puede que no sea teóricamente posible determinar la ubicación exacta de esta energía. La energía necesita revelar esto mismo. Existe una forma que no puede ser comprendida por el intelecto humano. Sin embargo, un yogi está entre las etapas más avanzadas de la práctica del yoga. Es capaz de comprender esta energía, la energía latente, que continúa proyectando y sosteniendo un mundo de ilusión con respecto a la conciencia colectiva de la humanidad. Por lo tanto, la energía primordial de Dios, después de manifestarse como el cuerpo humano en el nivel individual permanente, latente y se encuentra en la base del sistema cerebroespinal. A medio de este camino entre el ano y la región genital, sin embargo, continúa proyectando y sosteniendo un mundo de ilusión dentro de la psiqui del individuo. La energía que se ha manifestado en la forma del cuerpo humano cuando es manipulada por un venerable maestro o un autoiluminado o un gurú, cambia de modo inverso, provocando así la involución o la destrucción de la psiqui. La creación a nivel individual se deshace, de modo de que la persona se autoilumina y se funde con lo divino. Aquí el lector podría preguntarse, si es teóricamente posible que toda la humanidad alcance el estado de la autorrealización, simultáneamente según los antiguos textos sánscritos, la creación a nivel colectivo es deshecha por Dios de vez en cuanto al cierre de cada época. Aquí quisiera familiarizar al lector en cuanto se cierre cada ciclo de la creación. Según los antiguos textos sánscritos, la creación a nivel colectivo de la raza humana es insignia por el Todopoderoso de vez en cuando.
Lo que voy a decir sobre este tema es puramente mi opinión personal. No tengo suficientemente conocimiento como para comentar en cuanto a una cuestión de esta magnitud. En el caso de una persona o de la realización o de la autorrealización de manera muy controlada, es la práctica del yoga junto con la gracia del gurú. Como resultado, este estado de práctica terminal. ¿Cómo se deshace la creación a nivel individual? Se ha explicado en detalle en cada uno de los capítulos. Sin embargo, cuando la creación es deshecha a nivel mascrómico por Dios, es el fenómeno de la autorrealización colectiva por la raza humana que no puede ocurrir. La razón es muy sencilla. En primer lugar, puede que no haya tiempo suficiente para que toda la raza humana experimente las rupturas de las leyes de la ciencia, según he explicado en lo que quiere decir el desglose de las leyes de la ciencia y del yoga en un capítulo posterior. En segundo lugar, la autorrealización solo puede ocurrir a voluntad de la divinidad, y la divinidad suprema es algo ampliamente conocido por un misterio en la naturaleza. No puedo comentar más sobre este tema. En cuanto al individuo, la autoiluminación o la realización del que él o ella no es otra divinidad. Da como resultado el conocimiento directo de la naturaleza o de la energía suprema, porque la energía suprema es el propio yo del individuo. Por lo tanto, no hay necesidad de que los seres humanos busquen la fuente de la energía primordial en ningún otro lugar dentro del vasto cosmos, que está presente en el ser en sí mismo. Al ser desencadenada la energía primordial que se encuentra en la base de la columna vertebral, comienza a subir a lo largo del sistema cerebroespinal, a medida que la energía asciende a la región cerebral. La persona experimenta el movimiento de una energía directa dentro del cuerpo. La ciencia moderna no puede dar la explicación racional que no todo tiene lugar en este cosmos. En primer lugar, la energía desencadena a una caja de Pandora de nervios en todo el cuerpo. Es entonces cuando se comienza a limpiar la mente humana de todas sus impresiones sensuales sin esfuerzo involuntario de la persona. Una especie de interfaz que se establece entre la mente y la energía cósmica. A medida que la energía asciende en la región cerebral, la mente se eleva en plataformas más altas y mucho más elevadas. A medida que el primer rayo del absoluto conocimiento avanza en una persona, la bienaventurada absoluta experimenta dentro del ser que no puede ser descrita y no puede dar explicación en lenguas terrenales. Ningún conocimiento científico o moderno de la energía o antiguo puede dar explicación racional para este fenómeno alucinante. Esto sucede cuando la energía Kundalini o la energía cósmica despiertan en una persona. Esto es lo que se llama yoga. Es el mecanismo cósmico de la fusión con la suprema divinidad. Este libro trata sobre mis experiencias personales relacionadas con el despertar de esta energía Kundalini. He intentado describir mis experiencias sin reservas, aunque narrar tales textos de yoga tradicionales viola las tradiciones del sistema de yoga. Se han hecho intenciones puramente altruistas. A mí me gustaría informar a todos los lectores en general y que a menudo se cree que el yoga consiste en solo posturas y ejercicios de respiración. Sin embargo, todas estas técnicas no son para despertar la energía cósmica. La técnica en sí del yoga en absoluto. Sin embargo, todas las posturas y ejercicios forman parte de un sistema de yoga independiente y su propósito es plenamente servido para que el Kundalini o la energía cósmica sean despertados. Del mismo modo, la meditación, tal como es una práctica de una técnica utilizada para activar la energía cósmica latente. Solo una energía se activa con el propósito que puede ser plenamente servido. Otras técnicas también pueden usarse para la devoción de Dios, el desempeño, el deber para la vida mundana, sin apego a los resultados, etc. Cada sistema de yoga contiene una nueva fase que es como la devoción de Dios, es el desempeño de vivir la vida humana. Esto se aplica también a otras prácticas tántricas. La técnica en sí misma es solo un medio.
El yoga, tal y como comienza, solo ocurre después de que la energía cósmica se despierta en una persona. Este proceso es similar a un viaje de regreso, que comienza cuando una persona vuelve y vuelve a comenzar. Existe una forma que no puede ser comprendida por el intelecto humano. Sin embargo, un yogi está entre las etapas más avanzadas de la práctica del yoga. Es capaz de comprender esta energía, la energía latente, que continúa proyectando y sosteniendo un mundo de ilusión con respecto a la conciencia colectiva de la humanidad. Por lo tanto, la energía primordial de Dios, después de manifestarse como el cuerpo humano en el nivel individual permanente, latente y se encuentra en la base del sistema cerebroespinal. A medio de este camino entre el ano y la región genital, sin embargo, continúa proyectando y sosteniendo un mundo de ilusión dentro de la psiqui del individuo. La energía que se ha manifestado en la forma del cuerpo humano cuando es manipulada por un venerable maestro o un autoiluminado o un gurú, cambia de modo inverso, provocando así la involución o la destrucción de la psiqui. La creación a nivel individual se deshace, de modo de que la persona se autoilumina y se funde con lo divino. Aquí el lector podría preguntarse, si es teóricamente posible que toda la humanidad alcance el estado de la autorrealización, simultáneamente según los antiguos textos sánscritos, la creación a nivel colectivo es deshecha por Dios de vez en cuanto al cierre de cada época. Aquí quisiera familiarizar al lector en cuanto se cierre cada ciclo de la creación. Según los antiguos textos sánscritos, la creación a nivel colectivo de la raza humana es insignia por el Todopoderoso de vez en cuando. Lo que voy a decir sobre este tema es puramente mi opinión personal. No tengo suficientemente conocimiento como para comentar en cuanto a una cuestión de esta magnitud. En el caso de una persona o de la realización o de la autorrealización de manera muy controlada, es la práctica del yoga junto con la gracia del gurú. Como resultado, este estado de práctica terminal. ¿Cómo se deshace la creación a nivel individual? Se ha explicado en detalle en cada uno de los capítulos. Sin embargo, cuando la creación es deshecha a nivel más crómico por Dios, es el fenómeno de la autorrealización colectiva por la raza humana que no puede ocurrir. La razón es muy sencilla. En primer lugar, puede que no haya tiempo suficiente para que toda la raza humana experimente las rupturas de las leyes de la ciencia, según he explicado en lo que quiere decir el desglose de las leyes de la ciencia y del yoga en un capítulo posterior. En segundo lugar, la autorrealización solo puede ocurrir a voluntad de la divinidad, y la divinidad suprema es algo ampliamente conocido por un misterio en la naturaleza. No puedo comentar más sobre este tema. En cuanto al individuo, la autoiluminación o la realización del que él o ella no es otra divinidad. Da como resultado el conocimiento directo de la naturaleza o de la energía suprema, porque la energía suprema es el propio yo del individuo. Por lo tanto, no hay necesidad de que los seres humanos busquen la fuente de la energía primordial en ningún otro lugar dentro del vasto cosmos, que está presente en el ser en sí mismo. Al ser desencadenada la energía primordial que se encuentra en la base de la columna vertebral, comienza a subir a lo largo del sistema cerebroespinal, a medida que la energía asciende a la región cerebral. La persona experimenta el movimiento de una energía directa dentro del cuerpo. La ciencia moderna no puede dar la explicación racional que no todo tiene lugar en este cosmos. En primer lugar, la energía desencadena una caja de Pandora de nervios en todo el cuerpo. Es entonces cuando se comienza a limpiar la mente humana de todas sus impresiones sensuales sin esfuerzo involuntario de la persona. Una especie de interfaz que se establece entre la mente y la energía cósmica. A medida que la energía asciende en la región cerebral, la mente se eleva en plataformas más altas y mucho más elevadas.
A medida que el primer rayo del absoluto conocimiento avanza en una persona, la bienaventurada absoluta experimenta dentro del ser que no puede ser descrita y no puede dar explicación en lenguas terrenales. Ningún conocimiento científico o moderno de la energía o antiguo puede dar explicación racional para este fenómeno alucinante. Esto sucede cuando la energía Kundali o la energía cósmica despiertan en una persona. Esto es lo que se llama yoga. Es el mecanismo cósmico de la fusión con la suprema divinidad. Este libro trata sobre mis experiencias personales relacionadas con el despertar de esta energía Kundali. He intentado describir mis experiencias sin reservas, aunque narrar tales textos de yoga tradicionales violan las tradiciones del sistema de yoga. Se han hecho intenciones puramente altruistas. A mí me gustaría informar a todos los lectores en general y que a menudo se cree que el yoga consiste en solo posturas y ejercicios de respiración. Sin embargo, todas estas técnicas no son para despertar la energía cósmica. La técnica en sí del yoga en absoluto. Sin embargo, todas las posturas y ejercicios forman parte de un sistema de yoga independiente y su propósito es plenamente servido para que el Kundali o la energía cósmica sean despertados. Del mismo modo, la meditación, tal como es una práctica de una técnica utilizada para activar la energía cósmica latente. Solo una energía se activa con el propósito, que puede ser plenamente servido. Otras técnicas también pueden usarse para la devoción de Dios, el desempeño, el deber para la vida mundana, sin apego a los resultados, etc. Cada sistema de yoga contiene una nueva fase que es como la devoción de Dios, es el desempeño de vivir la vida humana. Esto se aplica también a otras prácticas tántricas. La técnica en sí misma es solo un medio. El yoga, tal y como comienza, solo puede después de que la energía cósmica se despierta en una persona. Este proceso es similar a un viaje de regreso, que comienza cuando una persona vuelve y vuelve a comenzar. Yoga significa la unión del alma individual con el alma universal llamada Dios. Este proceso no puede comenzar mientras la energía cósmica se presenta un proyecto de un mundo de ilusión hacia afuera de al revés del ego, intelecto, la mente y los 5 sentidos. Uno necesita ser enfocado primero hacia adentro, y ninguna persona puede hacer esto deliberadamente por sí mismo. Posteriormente hablaré sobre este tema. Tras la activación de la energía cósmica, comienza el viaje de retorno, o la involución o la destrucción de la psiqui, y finalmente se desenvuelve la fuente donde se hizo la creación a nivel individual. Esta fuente se llama el ser de una persona, y el espíritu de la misma es la naturaleza del Todopoderoso, justo como la chispa del fuego. Por lo tanto, varias técnicas que se utilizan para el despertar de esta energía cósmica en forma de varios sistemas de yoga independientes, después que se despierta la energía Kundali o la energía cósmica, todos los sistemas de yoga independientes se funden en solo un gran camino.